al consorcio para poder participar en este importante evento que compromete no solo a las universidades que participan y a todos los aquí presentes, sino que es un compromiso de toda la sociedad y de todo el Estado ser parte de este nuevo reto que nos presenta el Bicentenario, ¿no?, que se nos viene. Mis colegas nos han presentado temas muy interesantes relacionados con la justicia, con el buen gobierno del Estado y con este tema tan apasionante como es la tratativa de los derechos fundamentales y lo que es la democracia. Pero para poder nosotros entender lo que es la estabilidad jurídica debemos de remontarnos quizás a los primeros inicios en la carrera de un estudiante de Derecho, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho en los primeros ciclos, lo que nos buscaban los profesores es en que nosotros como abogados teníamos que generarle una confianza a nuestros clientes, ¿no?, en sus procesos, en sus inversiones, en sus contratos, en todo aquello en los cuales ellos recurrían para nuestra asesoría. Y justamente eso es lo que busca la estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica busca una confianza, busca una permanencia y que el ciudadano de a pie tenga la seguridad de que en lo que va a invertir, en lo que va a ser parte, es justamente algo que le va a ser rentable, sea económica como moralmente. Entonces vamos a ver nosotros que el tema de la estabilidad jurídica está también relacionada con el fortalecimiento institucional, porque yo voy a estar comprometido en la medida de que vea que los órganos, los organismos, las dependencias, las oficinas del Estado tengan pues una determinada base y tenga pues una determinada consolidación que vaya a permitir el ejercicio propio de mis derechos. Son dos temas que están absoluta e íntimamente relacionados, el tema de la estabilidad jurídica y el fortalecimiento institucional, que hoy se presenta como un nuevo reto del Estado. Siempre pensamos nosotros, o al menos quienes estamos relacionados con el derecho, que la ley termina siendo pues lo más importante, ¿no? Bueno, y en alguna medida tenemos razón porque la ley pues regula la sana convivencia entre las personas. Y la ley lo que busca justamente es que las personas puedan satisfacer sus necesidades y puedan lograr todas sus expectativas y todos sus anhelos. Pero sin embargo, muchas veces vemos que la ley pues es insuficiente, o en todo caso tenemos pues una explosión o un boom de normas jurídicas que no permiten una adecuada toma de decisiones en las inversiones y en el respeto de los derechos de las personas. Entonces, un tema que denota pues un enorme compromiso para el Estado es tratar de llegar a regular todo este sinnúmero de normas que existen y que regulan las relaciones humanas. Y para eso se necesita pues un planeamiento jurídico. Se necesita un planeamiento político para saber qué cosa es lo que queremos nosotros mañana más tarde de la normatividad vigente en nuestro país. No solo basta dictar una norma, no solo basta reglamentar una norma, sino mirar en un futuro y ver la eficiencia y eficacia de que toda norma jurídica tiene que tener en nuestro medio. De esta manera vamos a ver nosotros entonces de que a lo largo del tiempo, por ejemplo, hemos contado con cerca de 18 constituciones, desde el momento de la República, hemos contado con 3 códigos civiles, hemos contado con 2 normas que han regulado a las sociedades mercantiles y, por ejemplo, hasta ahora contamos con un código de comercio del año 1950. Entonces, si nosotros miramos la normativa existente y vigente en nuestro medio, vamos a ver de que no tiene pues una cierta continuidad. Lo que se busca en lo que es la política legislativa es que nuestras normas tengan una permanencia y tengan una trascendencia en nuestro tiempo. De esta manera, vamos a ver nosotros entonces lo siguiente. Si queremos nosotros si queremos hablar nosotros del tema de la estabilidad jurídica, nosotros lo que podemos decir de estabilidad jurídica es que esta es un valor, ¿no? Y es más, es un valor agregado en un Estado, es un valor agregado en una sociedad. Porque una sociedad que encuentra debidamente organizada y establecidas sus instituciones, sus dependencias, sus oficinas, sus normas, ¿no es cierto?, hace que sus ciudadanos puedan satisfacer a plenitud todos sus intereses. Esto ha llevado a establecer, ¿no es cierto?, que la estabilidad jurídica implica tanto un tema económico como un tema personal.
Partimos nosotros siempre de la premisa, y esto es un criterio que ya está establecido en el derecho constitucional, que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no es cierto? Y eso ya nos los ha repetido con una precisión el expositor anterior, en el sentido de que el ser humano, el sujeto de derecho, la persona, es sobre el cual tiene que girar todo el entorno social, el entorno económico, el entorno político, el entorno jurídico. Y es en esta medida que no podemos nosotros darle pues una prevalencia a lo que es la economía y dejar de lado a la persona, sino que están en una constante y una permanente relación. Y esto va de la mano justamente con el tema hoy en día de lo que es el crecimiento económico, ¿no es cierto? El crecimiento económico tiene que estar a la par con lo que es la consagración de la persona, de la dignidad, de la solidaridad, que tanto y también se ha hablado sobre el tema, ¿no es cierto? Y ahí tenemos justamente el segundo punto, que es inversión con dignidad. Y acá vemos que muchos temas, muchas inversiones económicas hoy día, por ejemplo, se encuentran en discusión o se encuentran, digamos, en materia de un tema así de discusión, en el sentido de que se vienen presentando de una manera política, por ejemplo, en el sector minero, por ejemplo, en el sector pesquero, ¿no? En las cuales se utilizan a los comuneros o a los pescadores, ¿no es cierto?, con determinados intereses políticos para poder hacer decaer esa inversión. Pero lo que siempre que se busca es que toda inversión vaya de la mano con lo que es la calidad de vida de una persona. Otra característica de la estabilidad jurídica como valor es que esta tiene que ser funcional, operativa y realizable. Es decir, que cuando nosotros pensamos en una estabilidad tenemos que partir de la premisa de que ésta sea algo que materialmente podamos nosotros llevar a cabo. No estamos nosotros hablando de que la estabilidad como una situación de idealidad o como una cuestión de irrealización, porque justamente la gran característica de la estabilidad es que ésta se pueda materializar, se pueda llevar a cabo y pueda ser palpable y poder medir los índices de eficacia de la misma. Y por último tenemos un tema central que establece al valor de estabilidad jurídica, ¿no es cierto? Que la estabilidad jurídica tiene que ir de la mano con el gran principio de isonomía, con el gran principio de igualdad, ¿no es cierto? Así también como la solidaridad y la protección del interés, que es el eje central de todo este tema. Como segundo punto tenemos nosotros el hecho de la funcionalidad de la estabilidad jurídica. Para que la estabilidad jurídica pueda ser operativa, para que pueda ser materializada, tiene que ser concretada en una disposición legal, ¿no es cierto? Cosa que ha pasado, por ejemplo, con muchos valores del ser humano, ¿no? La dignidad, por ejemplo, muchas veces se ha dicho que es un derecho, pero la dignidad no es un derecho, sino que es un valor esencial de la persona. Así también como lo es la libertad, pero la libertad se le ha reducido a la categoría de derecho justamente para hacerla operativa, igual que la igualdad, que no es un derecho, sino que es un valor de la persona. Así como la estabilidad jurídica habíamos partido de la premisa que es un valor, pero para poder hacerla operativa nosotros la tenemos que concretar en una determinada norma jurídica o determinado conjunto de normas jurídicas que permitan al ciudadano o a la persona que va a invertir o a la persona que quiere hacer la empresa o la persona que quiere llevar a cabo determinado negocio, saber que existe pues una permanencia, una fortaleza y una determinada consecuencia en ciertos principios de este Estado. No podemos hablar de una estabilidad si no hay una norma clara que así establezca determinadas situaciones. Y en muchos casos, por ejemplo, en los cuales hay leyes que no establecen cierto grado de estabilidad o no establecen determinadas normas claras, justamente se dan los casos de los convenios de estabilidad jurídica, ¿no es cierto? Las empresas extranjeras, por ejemplo, que quieren llevar a cabo determinadas inversiones fuertes en el país, lo que buscan es que se les respete determinadas condiciones a lo largo de un tiempo, que per se la norma no se lo garantiza, por eso se firman los denominados convenios de estabilidad jurídica. Entonces, no podemos hablar de que la estabilidad se presenta solo como un tema etéreo, sino que tenemos que materializarlo y concretarlo en una serie de disposiciones legales. La juridización o la normación de la estabilidad jurídica no es otra cosa entonces que la adaptación de una realidad a una normativa.
Ahora, esta realidad puede ser una realidad presente, ¿no es cierto? Puede ser una realidad coyuntural, como puede ser también, que es lo más loable o es lo más deseable, que nosotros proyectemos qué cosa es lo que queremos de la estabilidad de un país, la estabilidad jurídica en un país de aquí a ciertos años. No es, por ejemplo, nada deseable pensar en cambiar la Constitución porque esto no genera una estabilidad jurídica. No es deseable, por ejemplo, tratar de cambiar el Código Civil porque eso no genera una estabilidad jurídica. Entonces, lo que buscamos nosotros es que la juridización de la estabilidad jurídica sea una cuestión no coyuntural, pero sí que, no del todo coyuntural, pero que sí busque también un análisis de su proyección en el tiempo. Ahora, para poder nosotros comprender la funcionalidad de la estabilidad jurídica, tenemos que estar informados. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener el suficiente entendimiento de qué se trata, porque justamente a través de la información, del conocimiento y del entendimiento de la misma vamos a lograr esta confianza en él, que es lo fundamental y lo crucial. De manera tal que yo me comprometo si es que cuento con la información necesaria. Muchas veces nosotros desconocemos lo que dice la norma. Queremos llevar a cabo determinada empresa, queremos llevar a cabo determinado negocio, pero desconocemos cuáles son las normas que se aplican. Claro, siempre partimos del derecho, partimos del principio de que la ley es conocida desde el día siguiente de su publicación. Claro, eso lo sabemos nosotros los abogados y en gran medida los abogados tratamos de estar actualizados con el conjunto de normas que se dictan. Pero esto también es un gran deber del Estado, ¿no es cierto?, de dosificar esa información de la cantidad de leyes que se dictan en nuestro medio para que el ciudadano tenga pues un conocimiento del mismo. El tema de la estabilidad va de la mano también con los poderes del Estado, ¿no? Va de la mano con los poderes del Estado, porque justamente cada uno de ellos va a establecer determinados lineamientos y va a establecer determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del Poder Judicial, ¿no?, que ya hemos hablado, que ya se ha hablado que uno de los grandes problemas del Poder Judicial es la administración de justicia, ¿no es cierto? Y se llevó a cabo pues este gran proyecto de la Seriajus, en la cual vimos que muchos de los operadores y los actores de la administración de justicias eran los que principalmente se oponían a la misma. Entonces no podemos tener nosotros una mala administración de justicia y pensar nosotros en la existencia de una estabilidad jurídica porque justamente va de la mano con este principio. En el caso del Poder Ejecutivo, que de la mano o derivado del mismo emergen cerca de 145 entidades, ¿no? Es un tema también preocupante, ¿no? Ya la ponencia, por ejemplo, de crear este ministerio que trate un poco de dosificar y de amalgamar las diferentes actuaciones de las otras entidades resulta siendo pues un importante aporte, ¿no? Y por último tenemos nosotros el Poder Legislativo. Y no solo pensar siempre que el Poder Legislativo es aquel que va a generar la estabilidad jurídica, sino que la estabilidad jurídica viene a ser una situación en la cual va a estar de por medio los poderes del Estado en su conjunto. No solo uno, que es el legislativo, que es el que se encarga de dictar las normas, sino también el ejecutivo y el judicial. Pero cuando hablamos nosotros de estabilidad jurídica, también tenemos nosotros que pensar y mirar pues, y mapear todas estas diversidad de órganos que existen en el Estado, ¿no? Los 1.852 gobiernos locales, los 29 gobiernos regionales, los 56 gobiernos autónomos, ¿no es cierto?, tienen que estar pues debidamente, tiene que haber una coordinación, ¿no?, tiene que haber una articulación entre los mismos, ¿no?, de manera tal de que entre ellos exista pues una interrelación, exista una situación en que sus gobiernos sepan cómo actúan entre sí y poder obtener pues una eficiencia y eficacia en los modelos que el Estado tiene que ir creando para poder encontrar mayor eficacia, ¿no? Luego tenemos los principales entes autónomos, que son los que hoy en día, por ejemplo, son en los cuales hay una mayor, digamos, exigencia de una estabilidad jurídica, que es el caso de Salud, Indecopi, y sobre todo las superintendencias que vienen generando pues tanto apoyo al Estado y también a los usuarios, ¿no?
la Superintendencia de Bienes Nacionales, la Superintendencia de Mercado de Valores, la SUNAT, la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Salud, que terminan siendo parte del Estado, en los cuales la persona puede lograr y diseñar ahí sus necesidades. ¿Quién confiere la estabilidad jurídica? La estabilidad jurídica, como ya hemos mencionado, no solo está plasmada en la norma, ¿no? Obviamente nosotros buscamos que exista pues una normatividad que busque la realización de los intereses de la persona en sus diversas dimensiones. Pero sin embargo siempre olvidamos, y en esto ya el profesor Vázquez ha puesto ahí su mayor énfasis, en que la jurisprudencia, las sentencias y las decisiones judiciales terminan siendo pues un elemento esencial para poder generar una estabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos tenemos de tener cierto nivel de conocimiento de lo que es la predictibilidad, es decir, más o menos cómo fallan los jueces acerca de estos temas. Lo que sucede es que en nuestro medio la jurisprudencia no es vinculante. Entonces, lo que dicta un juez, lo que dicta una corte, no necesariamente tiene que respetarlo otra corte. Pero, sin embargo, debería existir pues, determinados criterios, ¿no es cierto?, sobre los cuales se vayan diseñando políticas judiciales para resolver los casos, y eso se ha venido, por ejemplo, tratando de una manera muy eficiente a través de los plenos jurisdiccionales, ¿no?, y de los plenos casatorios, que lo que buscan, ¿no es cierto?, es generar una estabilidad en las sentencias que se vienen dictando sobre determinados casos. Y por último tenemos las políticas del Estado, porque finalmente el Estado tiene que establecer, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que quiere en sí de la estabilidad, sea a través de las normas como a través de las jurisprudencias. En este sentido, vamos a ver nosotros de que la estabilidad debe buscar un desarrollo propio y sostenible. Este desarrollo tiene que ser un desarrollo integral, tiene que ser permanente, debe de buscar un cambio estructural, ¿no es cierto?, un cambio en las bases, pero con la finalidad justamente de preservar lo que es la dignidad de la persona, ¿no? Muchas veces se piensa o se toma modelos de otras localidades o de otros medios, pero siempre hay que pensar nosotros que la estabilidad va de la mano con el desarrollo, y no todos los pueblos desarrollan igual, no todos los países desarrollan en la misma medida. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que siempre el proceso de desarrollo afecta una estructura social, sea en pro o en contra. O sea, el desarrollo no siempre es positivo, sino que tiene ciertas situaciones que resultan negativas o determinan ciertas contingencias. Es entonces que la estabilidad y el fortalecimiento del Estado tiene que luchar, ¿no es cierto?, o es que tiene que revertir esas contingencias de que todo desarrollo genera en parte de la colectividad, en parte de la sociedad. No buscamos solo enriquecer a unos y permitir empobrecer a otros, sino que tiene que haber un crecimiento lineal de esta situación. Entonces, siempre se ha dicho, siempre se ha pensado de una manera común de que cuando hablamos nosotros de estabilidad, lo que se busca es una eficiencia del Estado, ¿no es cierto?, reducir la pobreza, llevar a cabo una gobernabilidad democrática, ¿no?, y establecer un mecanismo de prevención y resolución de conflictos. Sin embargo, eso no es, considero, lo único que debe de tender la estabilidad jurídica y el fortalecimiento del Estado, sino que el fortalecimiento del Estado y la estabilidad jurídica lo que tiene que tender justamente es a la gran dimensión del ser humano, y cómo el ser humano va a lograr satisfacer sus necesidades, sus intereses a través de los mecanismos que el Estado le brinda. Y es por eso nosotros que para poder lograr nuestro objetivo, para poder obtener una eficiencia en estas propuestas que estamos trabajando acerca de la estabilidad y el fortalecimiento, es que tenemos nosotros que internalizar esta idea, ¿no? Para que el deber ser se convierta en ser, no es suficiente desearlo, tampoco es posible imitar y menos importar determinados esquemas. Necesitamos nosotros internalizarlo, es decir, estar lo suficientemente seguros, ¿no es cierto?, que nuestros intereses, que nuestras necesidades y que nuestras expectativas son las justas,
y que contamos con las herramientas necesarias para poder lograr su realización. Pero esa realización y ese llevar a cabo nuestras acciones y nuestras actitudes, tiene que haber pues una muestra de interés del Estado en que nos establezcan y que nos indiquen reglas claras para poder actuar. Y esas reglas claras están dadas justamente a través del gran tema de lo que es la estabilidad jurídica, que en definitiva genera una confianza. Muchas gracias.